continuamos por lo tanto la programación del escarabajo y le teníamos que dar un valor aleatorio a X y ahí para que los clones aparecieran por cualquier parte de la pantalla. Vamos por lo tanto a operadores y fijaros que ahora tienen X menos 43 y la Y 24, por lo tanto los clones nos aparecen todos en el mismo sitio. Por lo tanto le vamos a decir que vamos a dar un número aleatorio para que cada clon aparezca por un sitio diferente. Vamos a darle a X y vamos a darle a Y. Fui a operadores, a la opción de operadores, y le vamos a dar X. Como veis es un rectángulo, por lo tanto es más ancho que alto. A X para que aparezca, poniendo que este es el 0 entre el menos 240, que sería aquí, y el 240, que sería aquí. Entonces le vamos a poner menos 240 y 240 para que nos aparezca en cualquier sitio por el eje X horizontal, y el vertical, que es un poco más pequeño, sería menos 180 o 180. Teniendo en cuenta que el centro, justo el punto medio de la pantalla sería el punto 0, 0, X0 y 0. Esto es importante que lo tengáis muy claro. Cuál es el eje X, cuál es el eje Y, para ver las coordenadas donde queremos que se nos sitúen siempre los elementos que utilizamos en la pantalla. Muy bien. Ahora vamos a decirle que vamos a pinchar a la banderita a ver qué pasa. Veis que se nos aparecen por todas partes, ¿no? Se aparecen 10 clones por todas partes. Luego ya veremos cómo hacer que aparezcan más. Veis que aparecen por cualquier parte de la pantalla, ¿verdad? Bien, ahora le vamos a decir que al comenzar como clon que espere. Tiene que esperar. Ahí. Si lo dejamos así veis que los escarabajos quedan en la pantalla. Pero aquí le tenemos que decir ahora que espere, que sigan manteniéndose en la pantalla hasta que nosotros pues los eliminemos de alguna forma. Entonces vamos a decir que es esperar. No le vamos a decir unos segundos determinados, sino que le vamos a decir que espere hasta que suceda algo. Hasta que nosotros hagamos algo. Por lo tanto le vamos a decir que espere hasta que, por ejemplo, les toque el puntero del ratón. Entonces, por ejemplo, tocando puntero del ratón. Bien, le tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer cuando nosotros le tocamos con el puntero del ratón. Por lo tanto, que espere hasta que toque el puntero del ratón. Y cuando nosotros toquemos con el puntero del ratón a uno de los clones, lo que tiene que hacer es, lo primero, en la variable, que recordemos ahora tiene el valor 10, porque le dijimos que repitiera 10 veces el crear un clon y que al crear un clon nos sume a la variable clones un 1. Por lo tanto ahora tenemos 10. Cuando le pasemos el ratón por encima del escarabajo, lo que tenemos que hacer es, ese clon queda eliminado. Por lo tanto, sumar a clones menos 1. Vamos a ver qué pasa. Ahí nos aparecen. Veis que cuando me pongo encima del clon, resta. ¿Lo veis ahí en la resta? Este ya... Ahí me faltaba este. Vamos a repetirlo. Veis que 9 clones, 8, 7,
6, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando ponemos encima el ratón, nos elimina el clon, nos lo resta, perdón, pero no nos lo elimina, no lo borra. Y nosotros lo que queremos es eliminar los bichos. Entonces le vamos a decir en control que además elimine este clon. Ahí está. Vamos a probarlo ahora. Vamos a darle a la banderita. Y vemos que al ponernos encima, aparte de restarnos el número de clones, nos elimina el clon. Hasta llegar a 0. Bien, esto lo podemos mejorar un poquillo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros simplemente le decimos que al pasar el ratón encima de cada escarabajo nos lo elimine, pues fijaros que no hay que hacer gran cosa para eliminarlo, simplemente poner el ratón encima. Le vamos a decir entonces que tiene que tocar el puntero del ratón y que además nosotros le demos un clic con el ratón, ¿de acuerdo? Entonces aquí, donde pone esperar hasta que, tocando el puntero del ratón, le vamos a decir que además de tocar el puntero del ratón, tenemos que pinchar el ratón, tenemos que tener el ratón presionado. Entonces vamos a ir a operadores y vamos a escoger que tenga que cumplir esas dos opciones. Sería esta opción, que sería el I. Diferencias entre I y este que tenemos aquí, el O. Operadores lógicos y O. Cuando decimos I, estamos diciéndole pues 2 o 3 o 4 o las que sean las opciones, tenemos que decirle que cumpla las dos. Por lo tanto, si nosotros ponemos que toque el puntero del ratón al escarabajo y que además, estos siempre sensores porque son las opciones que nos da de seleccionar teclas, un ratón, etcétera. Si nosotros le decimos que tocando el puntero del ratón y por ejemplo ratón presionado, esto significa que tiene que darse las dos condiciones, que estemos tocando con el puntero del ratón al escarabajo y que tengamos el ratón presionado. Voy a duplicar esto y le voy a poner así. Esto sería, parece que es lo mismo, pero sería diferente. Esto sería que elimine el escarabajo o bien tocando el puntero del ratón, pasándolo por encima del escarabajo, o bien que tengamos el ratón presionado. Nosotros queremos la opción del I porque tiene que darse las dos cosas, que el puntero del ratón esté encima del escarabajo y que además tengamos el ratón presionado. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo vamos a eliminar. Botón derecho. Fijaros que nos da la opción de eliminar los tres bloques y vamos a probarlo. Le damos a la banderita y ahora fijaros que con poner el ratón encima, vosotros no lo veis porque evidentemente estoy yo con el ratón, pero ahora simplemente estoy pasando el ratón por encima. Si paso el ratón por encima y además le doy un clic, entonces es cuando nos elimina los clones. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos hacer lo que simplemente toque el puntero del ratón y el ratón presionado. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos que tiene que tocar el puntero del ratón y, por ejemplo, presionar la tecla espacio, pues
Vamos a la banderita. Fijaros que con ponerla encima el ratón no los elimina, pero si le doy a la tecla espacio, con la tecla espacio presionada, nos lo va eliminando. Vosotros no veis que yo tenga la tecla espacio presionada, pero podéis probarlo en casa a tener las dos. Podéis hacer pues un montón de opciones, ¿no? Si por ejemplo queréis que haga diferentes cosas, que cuando paséis el ratón y pinchéis los elimine, que cuando paséis el ratón y tengáis la tecla espacio presionada crea más clones, pues también lo podéis hacer. Tenéis un sinfín de posibilidades, ¿vale? Este también le voy a dar el botón derecho y voy a eliminar el bloque que ya nos sobra ahí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y le tenemos que crear ahora, porque fijaros, ahora nosotros le damos a la banderita verde y nos crea pues 10 escarabajos. Tenemos que decirle que de vez en cuando, pues dependiendo del tiempo, lo podemos hacer de una manera aleatoria, que nos vaya creando nuevos escarabajos, para que no se quede en 10, pues si no sería muy fijo, un poco dinámico el juego, pinchándole en la banderita y ya eliminando los 10. Lo que tenemos que hacer es que al eliminar estos 10 nos aparezcan, nos vayan apareciendo más para irnos complicando el juego. Entonces le vamos a decir que al hacer clic en banderita, lo mismo que antes cuando empiece el juego, y que esto nos lo haga por siempre. Vamos a control y que por siempre nos vaya creando nuevos escarabajos, y además le vamos a decir que el juego pare y cuando lleguemos a cero. Cuando lleguemos a cero, pues por ejemplo, que se detenga el programa. Luego ya lo mejoraremos un poquito. También podemos poner un fondo nuevo o alguien que nos diga que hemos ganado. Entonces lo que vamos a hacer primero es esperar un poco. Ahora nos salen 10. Luego queremos que nos salgan más clones. Pero que no nos salgan esperando un segundo o 0,5 segundos, sino que eso vaya cambiando. Nos salgan 9, de repente nos salga 1, de repente espere medio segundo y nos salga otro, de repente espere un segundo y nos salga otro. Por lo tanto, le vamos a decir que tiene que esperar. Y en vez de darle un número de segundos exacto, le vamos a dar un número aleatorio. Vamos a volver a operadores aquí. Y le vamos a dar un número aleatorio que sea entre 0,2 0,2 y un segundo. Ten en cuenta que 10 segundos, que en nuestra vida normal no es nada, aquí puede hacer que el juego sea un poco lento. 10 segundos para cuando queremos un juego dinámico y rápido es bastante tiempo, ¿no? Entonces que espere un poco y le vamos a decir, fijaros que aquí esta variable clones es la que nos cuenta el número de clones. Entonces le vamos a decir que lo primero, si la variable clones, que en estos momentos está en 10, es menor que 1, o sea que quede menos de un escarabajo, eso quiere decir 0, o menos 4 escarabajos, que no puede haberlos,
Entonces vamos a decir que si el número de clones es menor que 1, por ejemplo, que detenga el programa, que pare el programa. Entonces, aquí tenemos que buscar el operador de menor que. Y aquí recordar que el menor es el que apunta hacia el primero de los comandos. Este sería el menor. Le tenemos que decir, por lo tanto, que si el número de clones, que lo tenemos aquí en variables, es menor de 1, por ejemplo, aquí le podéis poner igual a 0, que podéis probar con diferentes opciones, que detenga el programa, que pare. Vamos a poner detener todos. Si le pinchamos, fijaros que podemos darle tres opciones, o todos, o que pare el programa, o que pare otros objetos que tengamos. En este caso le vamos a decir este programa. Y si aún sigue habiendo clones, que nos siga creando clones. Le vamos a poner aquí necesitamos un sí que tenga un sí no. Entonces vamos a ponerle este de aquí. Tenemos que cambiarlo y vamos a poner esta opción. Si clones es menor que 1, detener este programa. Y este lo vamos a eliminar. Lo vamos a sacar de aquí y vamos a colocar este aquí. Porque nos hace falta un si no es menor que 1, vamos a eliminar este bloque, que nos tenga que crear otro clon. Vamos a probarlo. Fijaros que ahora aparecen ya 13, 14, 15, van apareciendo en diferentes sitios porque tenemos la opción de comenzar como clon, que también valdría para este y para este. Y nos van apareciendo continuamente clones. ¿Veis? Entonces el juego ya se empieza a complicar un poquillo más porque cada vez son más. Ahora, para acabar con ellos, ya sería más complicado, ¿verdad? Ay, aquí tengo un tecla espacio. Aquí lo dejé mal. Voy a eliminarlo. Y le voy a decir ratón presionado. Que estaba yo jugando ahora y por eso no mataba a ninguno, porque tenía esto mal colocado. Ahora sí, veis que voy matando algunos, si veis que va restando y sumando, restando y sumando. Lo ideal también sería poner un poco de tiempo ahí, ¿no? Ah, que no puedo. Muy bien. Perfecto. Veis que ya creamos bastantes clones. Por lo tanto, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo seguir programando este juego.